Safety ya te da la bienvenida al curso virtual de bioseguridad COVID-19. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en esta sesión te voy a compartir una entrevista muy interesante que realicé al doctor Iván Sinesio Gómez Morat. El doctor Gómez es médico y abogado y en su firma trata diferentes temas incluyendo responsabilidad médica. Más información te la dejo en la descripción. Con el doctor Gómez estuvimos hablando de diferentes temas, la emergencia sanitaria, COVID-19, la vacunación y hablamos bastante de los protocolos de bioseguridad en los colegios, esos elementos adicionales que deberían incluirse y que no están en la resolución 777 de 2021. Bueno, aquí la visión del doctor Gómez pues va a ser muy integral porque además de ser abogado, también es médico y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Así que comencemos, doctor, con algunas preguntas que nos han formulado muchos de los seguidores de Safety Ya. Y lo primero es una duda con el sector educativo. ¿Debe regresar el 100% de los estudiantes al colegio en el segundo semestre de 2021? Hay una realidad, o hay varias realidades, mejor dicho. La pandemia llegó hace 2 años, ha cambiado las formas de concebir el mundo y de relacionarnos. Hay un momento crítico que estamos aparentemente superando sin que todavía sepamos las consecuencias o cómo se va a continuar desarrollando. Pero siempre que hay un cambio, ese cambio tiene que buscar nuevamente estabilidad. Veníamos de una realidad antes de la pandemia, donde nos habíamos descuidado en aspectos básicos como el contacto demasiado cercano. Somos muy folclóricos y nos gusta el abrazo, nos gusta tocarnos, nos gustaba saludarnos de beso, y esos son parámetros de comportamiento que es obligatorio que las personas volvamos a corregir. Entonces, para poder decir si es obligatorio o no regresar, tenemos que entender que el regreso obligatorio va a depender de una medida de salud pública, a pesar de que deberíamos volver. Hay un deber ser y lo que se hace. Debemos tratar de volver a la normalidad, pero no podemos volver a la normalidad como antes. Nos cambió el mundo, el COVID-19, por lo menos durante un tiempo, y ojalá se mantengan determinados parámetros de conducta que nos está obligando a volver a tomar. Entonces, deberíamos volver, hacia allá debemos propender, pero la idea es que sea con medidas de cuidado que nos permitan evitar la continuidad de este virus y que nos permita evitar enfermedades adicionales que se puedan llegar a generar. Normativamente el Estado ya dijo, hay que volver, pero la salud está de por medio. Y desde ese punto de vista, esas medidas mínimas que siempre debieron haber existido y que nunca se debieron haber perdido desde la perspectiva de la salud ocupacional, porque es que recordemos que existe normatividad frente a los establecimientos donde funciona cualquier institución. Hay reglamentos de seguridad, hay normatividad específica frente a la seguridad industrial. Desde 1979 tenemos normas que establecen dimensiones para los espacios, ventilación para los espacios, forma de las escaleras, y se olvidó. Todo eso se perdió y quedó en el archivo. Sí, nos dicen hagan un tema normativo, hagan una evaluación de riesgo, pero empezamos a disminuir y a tolerar determinadas conductas que hoy en día nos damos cuenta que ya existían la obligatoriedad. Entonces, si hay normas de carácter obligatorio, tampoco nos pueden venir a decir ahorita regresen sin que respetemos esas normas de carácter obligatorio que ya existen y que son necesario retomar. ¿Toca que amplíen y mejoren la infraestructura escolar? De pronto sí. ¿Toca que se controlen instituciones educativas que no cumplan requerimientos de infraestructura? De pronto sí. Ya ese trabajo se ha hecho en materia de salud, en materia de habilitación, y tocó modificar escenarios de hospitales, y los nuevos que se crearon tienen que ser con unos criterios de habilitación en infraestructura de carácter obligatorio, porque en educación no debe pasar lo mismo. No estoy diciendo que torpediemos el retorno, pero que el retorno debe recordar todas esas medidas que ya existían de carácter obligatorio también. Conclusión: para que se regrese,
a la presencialidad, primer punto, es a la nueva realidad, a la nueva normalidad. Es decir, respetando parámetros que incluso ya existían desde antes. Tenemos que empezar a respetar un distanciamiento social, como están las normas ahorita, de por lo menos 1 metro. Mientras pasa la pandemia, obligatorio el uso de tapabocas, y tiene que haber garantías de ventilación, que son las 3 grandes medidas que se han demostrado que disminuyen la propagación de esta epidemia. Además, obviamente, de este proceso de vacunación que nos va a ayudar a lograr una posibilidad de epidemiológica de protección generalizada. Entonces, hasta que no se cumplan esos 4 criterios en forma adecuada, tampoco vía plumazo, vía decreto o resolución pueden ordenar una reincorporación total. Todo tiene que ser escalado y cumpliendo un adecuado proceso de vacunación y que se garanticen los protocolos de bioseguridad. Diríamos 1 año y medio exigiendo los protocolos de bioseguridad. Los hacemos y ahora nos los quieren desconocer o quiere que se desconozcan por el retorno a clase. Complicado. La educación es un derecho fundamental, sí, pero estamos enfrentando a otro derecho fundamental que es el derecho a la salud. Estos 2 derechos son fundamentales tanto para los niños, pero también para la población general. Entonces tendrán que haber medidas de salud públicas que armonicen los 2. ¿Vamos a tener que volver a la normalidad? Sí, a la nueva normalidad. ¿Hay que regresar obligatoriamente? Sí, siempre y cuando se cumpla con los protocolos de bioseguridad, y cada institución, de acuerdo a sus características, lo tiene que haber adaptado, pero ninguna podrá desconocer unos mínimos relacionados con aislamiento, relacionados con posibilidad de control frente al uso del tapabocas, y adicionalmente ninguna podrá retornar si no se cumple ese tema de un rango epidemiológico adecuado frente a la vacunación. O sencillamente nos tendríamos que enfrentar a una recirculación de la epidemia con todas las nuevas variantes que puedan haber, y eso va a retrasar todavía más el proceso de adecuación a la realidad que se viene para finales de 2021 y para el próximo 2022 y los próximos años. ¿Qué podemos decir de la alternancia? ¿Pueden seguir manteniendo la alternancia en los colegios mientras dure la emergencia sanitaria? La pregunta es, ¿qué miedo le tenemos también a la alternancia? ¿Sí? La alternancia no significa que no se preste un servicio. La educación virtual también llegó para quedarse. Es decir, muchas instituciones, incluso va a ser más rentable para las instituciones dedicarse a hacer colegios, ya todos los que hacíamos antes validaciones o los que hacían validaciones de en 2 años, en un año, 2 años escolares, ya ni siquiera tener que ir como tal a una institución educativa. Pueden desde la virtualidad acceder a ese mismo conocimiento. Aquí estamos nosotros 2 hablando de temas académicos desde la virtualidad. Entonces, no le tengamos miedo a la virtualidad. La virtualidad también llegó para tomar una fortaleza grande en esta nueva realidad. Pero como tenemos que volver, evidentemente la idea es la presencialidad a la que estamos acostumbrados. Pero las 2 podrán coexistir. La respuesta es sí. Pueden coexistir. El tema es que las instituciones tendrán que ajustar sus presupuestos, sus realidades para poder garantizar este escenario. ¿Qué impide que un profesor en presencialidad dictando clase se tenga una cámara que lo vaya grabando o tener un auxiliar que vaya generando el manejo de la cámara para poder ir enfocando profesor, enfocando estudiantes? La tecnología está, y aquellos niños que requieran quedarse en casa no van a perder su proceso educativo, van a continuar con su proceso educativo. Entonces, lo primero que quiero decir es, no hay que tenerle miedo a la alternancia, porque es algo que se va a realizar, se va a continuar eventualmente, porque la virtualidad y la presencialidad pueden coexistir. La alternancia entendida desde, obviamente, también entendida desde qué. Alternancia entendida desde que pueden coexistir los 2 fenómenos, ¿sí? Tanto virtualidad como presencialidad. No alternancia de que una semana yo voy, una semana yo no voy. Sí, eso ya de pronto ya es, o sea, es alternancia, pero más bien liguémoslas al tema de que coexistan las 2 formas al tiempo, priorizando la presencialidad porque es nuestra forma de ser. Además, en el proceso educativo se necesita el contacto interpersonal, no solo formar académicamente, que es lo otro que tenemos que tener en cuenta. La educación, miren, los conocimientos los bajamos por internet.
los conocimientos los leemos de un libro. No somos autodidactas aquí en Colombia, pues lo que más nos caracteriza como cultura es que aprendemos de las relaciones interpersonales. Entonces, los niños y los adolescentes necesitan el contacto físico, sí. Necesitan estar face to face, frente a frente, sí. Pero los colegios deben saber adaptarse. Legalmente, ¿sí? La alternancia no es lo que se busca, pero insisto, los colegios deberían estar preparados y creo que la mayoría está preparado para que coexistan. Desde el punto de vista de la política de Estado, la alternancia solamente se está considerando para 3 hipótesis puntuales, ¿sí? Una, y dése cuenta, porque va a empatar con la anterior, si las instituciones educativas no pueden garantizar su protocolo de bioseguridad en materia del aforo de 1 metro de distancia, se les permite la alternancia de ellos. No es que desaparezca la institución, busquen cómo pueden trabajar las dos cosas para mantener un número de estudiantes, pero es una de las cosas, no se puede volver a la presencialidad total si el aforo no lo permite. Y es el tema del distanciamiento social. Esa es una de las condiciones. La otra condición o la otra situación, venga, podemos volver, debemos volver, pero hay que cuidarnos. Y parte de los protocolos y parte de los cuidados es, si hay un contacto estrecho o en la familia, mejor dicho, hay una persona que tenga la enfermedad o haya un factor de riesgo, ese contacto estrecho, el niño, y ya hablaré de eso ahorita para entender mejor, el niño puede que no, por su misma forma inmunológica inmadura, puede que la enfermedad no le dé fuerte e incluso que no manifieste síntomas, pero se vuelve un portador asintomático que va a llevar a otros niños y esos otros niños a las otras casas. Entonces, en esos casos donde hay un contacto estrecho de un niño con una persona que tiene sintomatología, pues el niño debe quedarse en la casa. El niño no puede ir a estudiar. Los colegios están facultados y tienen la obligación dentro de sus protocolos de avisarle al padre que el niño tiene mocos o pasa esto, y hay la obligación legal de los padres de informar al colegio que hubo un contacto estrecho para que se conserve esa medida de aislamiento del niño durante un periodo. Pero entonces el niño pierde el tema educativo, no, ahí aplica la alternancia, que es la coexistencia de los dos fenómenos. Entonces, esas son las principales razones. Y lo otro, si llega a haber un pico epidemiológico de contagios COVID en una institución o en un salón, pues los niños tendrán que aislarse por completo y en esos casos deberá continuarse la educación porque es un derecho fundamental, pero con virtualidad y se mantiene la alternancia. Entonces, ¿se debe mantener la alternancia? La idea es que no, porque hay que volver a la presencialidad, porque por psicología de los niños y por el tema de contacto humano, lo necesitamos volver a tener contacto humano. Tenemos que volver a ser una sociedad con unos parámetros de comportamiento, como de pronto en lo más cercano a lo que éramos antes, mientras hacemos transiciones. Pero que debemos mantener la virtualidad, sí, la debemos mantener por una medida de salud pública. En estos casos concretos lo dice la ley, y son razonables, porque si el colegio no puede garantizar el aforo, sencillamente o lo cierran o lo manejamos con alternancia. Y adicionalmente, por medida de salud pública para controlar la propagación, también es posible. Entonces, es decir, la alternancia se debe mantener, sí, mientras salimos por completo, y todavía nos faltan 6 meses, año y medio. Las crisis de salud que han habido por temas de epidemias demoran 4 o 5 años, y por más que ahora vayamos más rápido en conocimiento, los ciclos van a seguir siendo muy parecidos. Y hasta ahora vamos en 1 año y medio, 2, y hasta ahora estamos sabiendo cómo funcionan las vacunas y hasta ahora conociendo el virus. Entonces, la alternancia tenemos que seguirla manejando las instituciones o con la posibilidad y entender la alternancia por ese tema de poder manejar las dos modalidades de educación, virtual y presencial, conjuntamente y en especial de acuerdo a las directrices para estos 3 casos que acabamos de mencionar. Con las salidas de vacaciones de las familias, la gente sale el fin de semana, se va de puente, papá, mamá y niños, o cuando llegue la semana de receso, se van de puente. ¿Puede pedir el colegio a los padres de familia que una vez retornen de vacaciones guarden 14 días de aislamiento por seguridad, por prevención? ¿Cómo lo manejamos en los colegios en ese caso? Bueno, legalmente un fundamento específico que diga debe hacerlo, un lineamiento específico,
no lo hay en sí mismo. Pero no se les olvide una cosa. A nivel normativo tenemos la Constitución Política. La Constitución Política habla de derechos fundamentales: vida, integridad personal, la salud, sí, la educación también. Perfecto. Se pueden enfrentar a veces dos derechos fundamentales y toca tomar una decisión frente a alguno. El Estado colombiano, para controlar una pandemia, nos restringió derechos fundamentales a todos. Nos metieron a la casa durante 2-3 meses y nos dieron, y no sale. Y cuando salga, sale solo 1 hora y no pueden salir las personas mayores de tal edad. Y los niños, que ni se les ocurra salir. Todos acatamos y cumplimos. Fuimos muy juiciosos en medio de todo y se logró evitar picos como tuvieron otros países latinoamericanos. Pero sigo decantando normas. Esto lo quiero decir es para que entendamos que así sean haya derechos fundamentales, se pueden restringir, regular, y vamos a ver es quién tiene las facultades de lo uno o de lo otro. Entonces, ¿el gobierno tiene la facultad de restringirnos derechos? Sí. ¿Por qué? Por una medida de salud pública para garantizar al bien común temas también fundamentales y para sobrevivir. Pero de ahí para abajo viene entonces el desarrollo de temas como el derecho al trabajo o el derecho a la educación, que también tienen sus normas específicas a nivel legal, después decretos, después resoluciones. Pero siempre por encima, la Constitución. Pero dentro de ese tema constitucional, en el derecho al trabajo, le dicen a los empleadores, y empleadores incluyen los colegios, ¿sí? Incluye este escenario, entonces le dicen a ellos que tienen que salvaguardar la vida y la integridad de sus trabajadores. Se lo repiten en el Código Sustantivo de Trabajo y se lo repiten en normas específicas a través de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Y no lo llevan hasta la saciedad diciendo que los protocolos de bioseguridad son individualizados y dependen de cada institución y que no debemos tener modelos para eso y que no se pueden simplemente tener en el papel. Es decir, cada institución regula y cada empresa regula en desarrollo de su autonomía empresarial, en desarrollo de su autonomía como institución, porque las necesidades en seguridad y salud en el trabajo. Hay lineamientos generales, pero eso es individualizado. Entonces, en este orden de ideas, en cumplimiento de un mandato constitucional, legal, y la institución desarrolló su protocolo de bioseguridad, me pueden prohibir a mí como institución que dentro de mi protocolo, para salvaguardar la integridad de los otros niños y de los profesores y evitar una propagación, que yo incluya en el protocolo que los niños que salgan de vacaciones, sus padres salgan de vacaciones, están obligados a guardar aislamiento. No nos lo pueden prohibir. Es más, yo lo recomendaría que se hiciera. Me dirán exagerado, pero yo lo recomendaría. A ver, si me aislaron 3 meses, no me dejaron salir a carretera y a ningún lado, ¿por qué ahora entonces sí podemos hacer todo lo que sin ningún problema, como si nada pasara? No, señores, tenemos que seguir salvando la vida. ¿Y qué pasa con estos paseos? No nos digamos mentiras, no nos mintamos, es que no nos mintamos. En los paseos, si uno sale a piscina, entonces en las piscinas no se usan tapabocas. No nos mintamos, si vamos entonces a clima frío a reunirnos con la familia, en reuniones familiares no usamos los tapabocas. Que tenemos derecho a pasear, ir a San Andrés, a Cartagena, claro, hay que reactivar el turismo, hay que reactivar nuestra vida, sabemos cómo funciona el virus, nos cuidamos, pero que se aumenta el riesgo por un paseo, sí. ¿Y por qué tienen que pagar los que no fueron a pasear por los que sí fueron a pasear? Si lo que queremos es controlar, el deber ser debería que se informa al colegio y voluntariamente, de pronto no los 14 días, pero sí por lo menos una semana le tocaría ir a trabajar todo el tema. ¿Y la semana para qué? Para ver si hay síntomas, que por lo menos uno dice, si hubo algún síntoma, mayor riesgo. Si no hubo síntomas, listo, puede ser portador asintomático, debería esperar 14 días, pero el riesgo se disminuye si no hay ningún síntoma después de 5 días frente al tema de las posibilidades de que tenga o no tenga. Entonces, para mí, ¿sí? Si en el protocolo de bioseguridad la institución establece que es obligatorio el aislamiento después de un paseo y el padre de familia, obviamente, hay que notificarle el protocolo de bioseguridad a los padres.
Porque cuando ellos firman un contrato educativo con el colegio desde comienzo de año, en los contratos educativos los padres se comprometen a guardar las directrices del colegio. Y si una directriz es pronto el protocolo de bioseguridad, evidentemente yo le digo, señor, tengo esta directriz por mandato del ministerio que me obliga a tener un protocolo y yo la ajusté de manera específica de esta manera a mi institución y usted le toca cumplir. ¿Lo podemos hacer? Sí. Que funcione, que no funcione, ahí sí depende mucho el compromiso personal para que no tengamos tragedias humanas, no destruyamos otras familias, pero si yo me fui de paseo, llegué con un tema, mandé a mi hijo y un compañerito resultó también transmisor y lo lleva a otros padres y se muere un padre de familia de otra casa, mire, de pronto la ley difícilmente puede hacer toda esa causalidad, a pesar de que podría haber un tema de responsabilidad y eso ya será otro escenario, pero usted humanamente se sentiría bien teniendo esa carga emocional de que yo pude haber sido responsable de la muerte de otra persona por no haberme aislado. Obvio, estoy apelando a la culpa que como colombianos todos nos la han inculcado, pero es que es una manera de decirles a ustedes, ¿se puede el protocolo? Sí. ¿Se puede hacer el aislamiento? Sí, pero que funcione depende de cada uno de nosotros. Se los digo a título personal, tuve una experiencia muy interesante, muy bonita de estar unos meses fuera del país en el último semestre. Y en esa experiencia, mis hijos estuvieron escolarizados también, pero si alguien llegaba a salir del lugar donde nosotros estábamos a otro lugar de paseo de viaje y volvía, tenía que informar al colegio y era obligatorio que el niño se quedara aislado, incluso así tuviera la persona una prueba negativa para ingresar allá a donde yo me encontraba. O sea, yo estaba en una isla y para ingresar a la isla tocaba siempre llegar con prueba negativa, pero si yo llegaba de fuera de la isla, así ya era prueba negativa, mis hijos no podían ir a estudiar toda una semana. Y le hacían seguimiento, sí, y donde yo los mandara a estudiar, me podían detener a mí perfectamente. Y si hubiera llegado a pasar que yo hubiera sido una fuente transmisora, me podían perfectamente enjuiciar. Entonces, ¿por qué en otras culturas se hace? ¿Por qué en otras culturas se puede? Y nosotros, en cambio, aquí seguimos de folclorismo. Seguimos diciendo, ¿será que podemos despedir a alguien? ¿No podemos despedir? En Estados Unidos acaban de despedir de una gran empresa, una gran corporación, personas que se negaron a vacunar previo al ingreso. El pasaporte para poder viajar de vacunación lo tenemos que llevar si ya estamos vacunados para poder viajar a Europa en este momento. Si no, no podemos viajar. Entonces, ¿se están restringiendo derechos fundamentales? Sí, porque aquí entonces tenemos que ser los que sencillamente hacemos lo que queramos y por vía tutela después vamos y ponemos y nos dicen, no, no se puede hacer. No, no tengamos miedo. La pandemia es una realidad y tenemos que controlarla. Les dieron una herramienta que son los protocolos de bioseguridad. Háganlos bien hechos, háganlos cumplir a su recurso humano y a los terceros que quieren entrar en contacto con ustedes. Y ahí tienen una fuente legal para defenderse después de cualquier eventualidad. Y no sería lógico que nos digan, yo Estado restringo, pero cuando usted particular trata de hacer lo que el Estado le ha pedido siempre, entonces que a usted sí lo vengan a sancionar. No, señor, no tendría coherencia. Y ahí tendrá que cambiar las políticas de cualquier entidad de vigilancia y control. Y yo digo, no le tengan miedo a tomar decisiones, que las decisiones son necesarias para precisamente lograr mirar a ver hacia dónde vamos y salir lo mejor librados. Y ahí tocó un punto súper importante, Doc, y es el tema de la vacunación. Porque como la vacunación es voluntaria, entonces pues hay profesores que se vacunan y hay profesores que no se vacunan. Y la pregunta es, como padre de familia, ¿puedo pedirle al colegio que me cambie de director de grupo o puedo pedirle al colegio que cambie a mi hijo a un grupo donde el profesor sí se había vacunado? Yo en la vida puedo pedir lo que quiera. Sí, o sea, pedir no es que a uno le den. Pero dentro de ese escenario, ¿sí? Sí, a ver, ¿cuál es el escenario de estar vacunado o no estar vacunado? ¿Qué es lo que hacen las vacunas? Las vacunas no solamente es para proteger a la persona que se vacunó, sino es para lograr controlar también la propagación del virus. ¿Y por qué para evitar la propagación? Porque es que para que una persona se contagie, a ver, retomo. Yo puedo tener en este momento, pues no, Dios no lo quiera, ni mucho menos, pero me podría dar a mí el coronavirus. ¿Puedo estar en contacto con otra persona? Sí.
utilizando el tapabocas como medida de control, evitando el contacto directo, porque el virus no está en el aire. El virus se transmite mediante el tema de cuando yo hablo, la saliva, al ser expulsada en micropartículas, llega a la persona. Pero porque esa saliva se vuelve riesgosa y por eso es que en las reuniones familiares es donde más se contagia uno. Porque yo cojo y le digo, mira, compartamos el vaso, compartamos los cubiertos. En esas partículas de saliva, si yo tengo una carga viral alta, pues la otra persona le va a incorporar esa carga viral y la infección va a ser su curso normal. Pero si la carga viral que yo tengo es mínima, no llega a puntos de contagio suficiente o el cuerpo, el sistema inmune del otro, tiene la capacidad también para bloquearlos y controlarlos. Entonces, a lo que voy es, ¿qué hace la vacuna? La vacuna no puede ser virus atenuado, una parte del mismo virus, una proteína del virus, o puede ser estos que dicen con tecnología de ARN mensajero, donde lo que se encontró es en el mensaje genético del virus se encontró unas secuencias que se conocen que son del virus y se incorporaron en estos biológicos, en estas vacunas, y se incorporan ahí esa secuencia, se la ponen a uno, inmediatamente llegan las células del sistema inmune en el lugar, se comen ahí lo que se incorporó, ese ARN se suelta de donde estaba encapsulado, ingresa a la célula y en la célula se expresa esa proteína que era del coronavirus y el cuerpo va y reconoce esa proteína y dice, esta proteína no la reconozco y desarrolla respuestas inmunitarias leves que no va a matar a la gente. Las vacunas no matan porque como solamente se está exponiendo a pedacitos y fragmentos o virus atenuados o a fragmentos del virus, a las proteínas específicas del virus, el cuerpo solo reacciona frente a esos escenarios y tiene un arsenal de defensa después cuando llegue el virus, pero son controlados. Entonces, vacunarse no es que le vayan a dar la enfermedad. Vacunarse no van a generar, en la mayoría de los casos, siempre habrán excepciones y casos que habrá que controlar, pero digamos que eso es uno entre 10,000, uno entre 50,000, ya sabremos más adelante cuando tengamos resultados específicos de todo este tema de la vacunación a la gran escala que se está haciendo, pero a lo que voy es, la respuesta inmunológica es suave, pero se guardan estructuras de defensa, se guardan inmunoglobulinas, se guardan linfocitos, se guarda todo un tema específico y cuando la persona vaya a entrar en contacto con el virus, al reconocer eso, esa proteína extraña, lo atacan desde el comienzo. Si la persona está vacunada, entró en contacto con el virus y lo atacó de una vez y la carga viral disminuye y así te dio, pero así seas asintomático, la carga viral tuya es tan pequeña porque como ya habías tenido la vacuna, hay una adecuada respuesta y se disminuye la carga viral. Entonces la vacuna ayuda a que yo, así te esté infectado, mi tiempo de destrucción ya no dura los 14 días del virus, dura mucho menos tiempo, es decir, no duro 14 días infectando y adicionalmente, como ya tengo respuesta, mi carga viral es mucho menor. Entonces disminuyo la posibilidad de contagiar a las otras personas. Entonces la vacuna no es solo para que usted se salve y no le dé duro, la vacuna es para que usted no se vuelva un portador asintomático de cargas virales altas o de circunstancias altas que puedan contagiar a grupos, digamos, cercanos. Obviamente no se olvide, usted además de estar vacunado, distanciamiento y buena ventilación, todo va junto, ¿sí? Todo va junto. Pero la vacunación es necesaria para lograr alcanzar este escenario. Entonces, podemos en un momento determinado con justificación decir, oiga, este profesor no se vacuna, está en contacto con muchos niños, él no va a tener la protección. Si se quiere, pues morir él que se muera, pero no puede ser una persona que se contagie y que contagie a mis niños también. Como padre de familia, ¿podría solicitarlo? Sí, claro. ¿Que el colegio lo vaya a hacer? No lo sé, porque en principio no está 100% obligado, porque si en sus protocolos no lo tiene y adicionalmente no lo ha exigido, pues no va a poder despedir al profesor como tal. Que se van a presentar casos, ojalá que se presenten, no de contagios y de muertes de niños o de padres por un profesor irresponsable que no se vacunó, así se han ejercido de su voluntad, ¿sí? Porque yo voluntariamente no lo hago, pero no me quita la falta de responsabilidad. Porque ¿qué es responsabilidad? Asumir las consecuencias de lo que yo hago. Entonces, un profesor que hace eso, que no se quiere vacunar en desarrollo de su buena voluntad y sea el factor que pudo haber contagiado niños y otras familias, evidentemente eso es una irresponsabilidad. El padre lo puede solicitar
Y si la respuesta es negativa, no lo hacen, oigan, los invito, padres de familia, pongan la tutela. De pronto algún juez nos empieza a resolver esto y con urgencia, porque sí necesitamos lineamientos específicos. Y ojalá y espero que los lineamientos sean que sí se puede solicitar y que deben cambiar el profesor, y adicionalmente que le permitan a las instituciones terminar contratos de trabajo con justa causa frente al que no se quiera vacunar. Vuelvo e insisto, no me pueden pedir que me cuide, pero el que no se quiere cuidar, dejarlo entonces que siga siendo el factor de transmisión, y más en lugares cerrados como son las instituciones educativas o los lugares de trabajo. Entonces yo soy muy drástico en eso y creo que debería ser se podría construir la justa causa y que uno sí podría terminar los contratos. Y los padres están en su derecho a solicitar, obvio, la pregunta está cómo se enteran que está vacunado o no. Se entera. Entonces, si se enteró, pídenlo. Vamos a ver qué pasa. Y yo de colegio lo cambiaría, porque si ese profesor se vuelve fuerte de infección y a futuro llega a establecerse una relación de causalidad, difícil, pero si llega a ser, pues incluso ustedes se pueden comprometer patrimonialmente en caso de no tomar medidas al respecto. Conclusión, ¿se puede pedir? Sí se puede pedir. ¿Que van a cambiarlo? No sabemos si lo van a cambiar la institución, porque en principio no estaría obligado a cambiarlo. Pero si 5 o 10 padres, si todos los padres hoy en día a través de los chats del colegio, de WhatsApp, se socializan todo, y si es una decisión conjunta, ya se vuelve una decisión financiera de la institución y tendrá que haber respuestas frente al tema. No le tengamos miedo al virus, pero sí seamos consecuentes y actuemos con vacunación, distanciamiento y protección. Y hablando entonces de los contratos, viene la otra pregunta. Es que la mayoría de colegios privados, los contratos van de febrero a noviembre. Y son contratos a término fijo para realizar una labor específica de educación, pero empiezan el 1 de febrero y terminan el 30 de noviembre. Desde esa perspectiva, ¿el rector tendría necesidad de renovarle el contrato a esas personas que no se vacunan? O sea, tiene que darle alguna, ¿cómo se dice? Una justificación al profesor de por qué no le renueva el contrato si finalmente acabó en noviembre y en enero quiere recibir a uno diferente. Bueno, entonces ahí me voy a meter en un tema espinoso, porque puedo hacer comentarios a nivel personal que solo comprometen mi opinión, ¿sí? Sobre todo cuando dije que personas irresponsables que no se vacunaban. Mire, respeto al que decía no vacunarse, o sea, lo respeto, pero yo también tengo mi posición frente a ese escenario y considero que la vacuna, así todavía no hay evidencia del 100%, que nunca existe la evidencia del 100%, la vacuna es algo que tenemos que tener absolutamente todas las personas si queremos retomar a la normalidad. Entonces, hablo desde mis preconceptos en este momento. Después de pronto puedo cambiar si me demuestran que las vacunas definitivamente no sirvían era para nada, pero en este momento demuestran efectividad, demuestran resultados y es una forma importante de control. Entonces, cuando hablamos del tema de si le puedo terminar un contrato de trabajo o no lo terminar, no renuevo, porque la pregunta tiene porque no es, ¿puedo despedir? No, listo. La pregunta es, oiga, ¿estoy obligado a renovarle? ¿O será que eso es discriminación? Primer punto, incluyan en sus protocolos de bioseguridad y en sus sistemas de gestión todo el componente que la vacunación es obligatoria. Sí, porque si no se quedan sin fundamento. O sea, no podría yo decir, con base a la Constitución. La Constitución no dice eso. ¿Sí? Es que estoy aplicando la Constitución porque dijeron allá en un conversatorio que la Constitución y la vida de los derechos fundamentales. Venga, pues no se complique. Ajusten su protocolo de bioseguridad, ajusten su sistema de gestión y si quiere tener esto como obligatorio, porque es voluntario también, ¿sí? O sea, las instituciones pueden decir, aquí no vamos a aceptar unos lineamientos del ministerio donde dice que el que no se quiera vacunar lo debo respetar en este escenario y lo voy a revocar y tomé estas medidas para tratar de controlar. ¿La institución es libre de hacer eso? Sí. Ya dependerá de los padres de familia y el control de los padres de familia qué vaya a pasar con esas regulaciones y con esos controles. Porque luego insisto, si los padres se ponen de acuerdo y dicen y no, obvio, vuelvo e insisto,
La pregunta es, ¿y cómo se enteraron los padres? Porque el profesor mismo cuenta, ¿sí? El profesor mismo cuenta y dice, y yo no me vacuno porque no creo en las vacunas. Ah, bueno, listo. Y todos nos enteramos. Los padres son una fuente de control también. Y ya será una decisión del colegio. Pero, ¿se debe o no se debe renovar? Si ustedes lo han incorporado en el sistema de gestión, si lo tienen en sus protocolos de bioseguridad, ustedes perfectamente tienen una causal para decir, mire, mis criterios de inclusión son estos, las personas que estén aquí deben estar bajo estos parámetros, respeto tu decisión, pero no cuadras en este escenario. Me está discriminando porque yo no quise vacunarme. Venga, ¿es que acaso no hay también restricciones para que los niños que no tengan el esquema completo de vacunación tengan acceso al tema educativo? Porque a los niños sí les puedo hacer restricciones con todo su programa de vacunación y en cambio usted adulto no. Pues es que estamos guardando lo mismo, protegiendo a los niños, ¿sí? La vacunación es obligatoria para los niños en Colombia. Incluso niño que no se vacune, los colegios pueden hacer restricciones frente a los niños porque son pocos eventualmente de transmisión de enfermedades. ¿Y se permite? Sí. Casos específicos de pronto que por reacciones alérgicas de los niños no se tengan que vacunar, no se puedan vacunar, eso es otra cosa, son las excepciones. Pero la regla general es que el esquema de vacunación en niños es obligatorio. Y las instituciones educativas se lo piden cuando uno va a ingresar. Y en otros lugares del mundo le hacen la de TBC a los niños, la BCG, le hacen la prueba tuberculina, les hacen el plomo en sangre. Y si no se tienen, pues no ingresas, hermano. Porque son medidas de control. Si lo puede hacer con los niños, los adultos claramente también. Pero para que tengan fundamento, hay fundamento legal frente a los esquemas de vacunación en los niños. No hay fundamento legal específico frente a la no renovación de los contratos de trabajo frente a los profesores. Pero si hay fundamento legal que me permite a mí tener mi sistema mi sistema de gestión organizado a la medida. Y sí existe normatividad que me ordena que yo tenga mi protocolo de bioseguridad y que lo haga cumplir. Entonces, si hice eso en el protocolo, si lo socialicé, si le informé a los padres, pues ya tengo un fundamento legal para tomar decisiones y podría no renovarlo por ese fundamento sin que constituya como tal una discriminación. Porque la discriminación en sí misma está mal, sí, pero si la discriminación, entre comillas, tiene una razón de ser y está justificada, hay fundamento. Estamos obligados a no discriminar a una mujer en embarazo para contratarla en el trabajo. Es evidente que no se debe discriminar. Pero si el trabajo es para trabajar en radiología o con temas radioactivos que pueden afectar la salud del bebé, la puedo, entre comillas, porque eso no es discriminar, es protegerla a ella y proteger al bebé, sí, y eso no es discriminar. La discriminación enmarca un sentido irracional. Y cuando lo tengo en mi sistema de vigilancia epidemiológica, me dicen que la vacunación, fregamos porque la vacunación no llegaba a Colombia, entonces no es ilógico ni es irracional que eso yo lo contemple y que lo tome como medida. Los países de mayores libertades, Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, en este momento están en esa postura también, restringiendo, van a restringir acceso a lugares públicos probablemente. Entonces, nosotros, ¿por qué no nos creamos que somos más evolucionados en sociología y en derechos que otros países? Estamos en igualdad. Entonces, si estamos en igualdad, veamos la experiencia también de ellos y exijamos. Conclusión, no lo debe renovar, en mi criterio tiene fundamento, sí lo incorporó en su programa del sistema de gestión y seguridad en el trabajo y en el protocolo y lo socializó. Ahí en ese tema, como ahorita está tan de moda que la gente está falsificando los carnets de vacunación que son tan sencillitos de falsificar, debería entonces también la empresa en ese protocolo mencionar que en dado de que haya algún tipo de falsificación del carnet de vacunación por parte del docente, el personal de apoyo o la comunidad educativa, pues eso sí sería causal inmediata de despido. Es que cualquier falsedad es causal inmediata de despido y terminación del contrato de trabajo, ¿sí? Obviamente habrá que poner la denuncia penal correspondiente, no esperar a que salga el resultado de la sentencia, sencillamente es causal el que nos falsifique documentos para
acceder a una institución o para tema de la continuidad es una causal determinación del contrato de trabajo con justa causa. No necesitamos la sentencia penal. Mientras esté bien documentado y exista el escenario, perfectamente lo podemos hacer. No sean tramposos, vacúnense. Si no se quieren vacunar, asumen las consecuencias de no vacunarse, pero no sean tramposos porque ustedes estarían matando gente. Y si se descubre la falsedad y si se descubre adicionalmente en forma posterior que esta situación pudo haber sido el desenlace de un tema de una infección y muerte de una persona, podrían estar incurriendo no solo falsedad documental, incluso homicidios culposos. Y en mi criterio, por ser tan cruel lo que están haciendo de falsificar un carnet de vacunación, sabiendo que se puede transmitir enfermedad y que se puede matar a otra persona, debería evolucionarse este concepto de homicidio por dolo eventual. Y eso son cosas que no, o sea, no. Pensemos en sociedad. Vacúnense, de verdad. Obvio, tiene que haber una corresponsabilidad. ¿Y qué pasa si me vacuno y me pasa algo? Ya miraremos el escenario de ese tema. El Estado dijo que las empresas de farmacéuticas no tienen ninguna responsabilidad frente a eso. Bueno, entonces responde el Estado. Obvio, no hay plata después que le vuelva a uno la vida, pero asimismo, usted, por un riesgo mínimo en un momento de una complicación, sí está generando un riesgo mayor de propagar una epidemia y de matar gente. El beneficio es el tema. Bueno, Doc, aquí nos podríamos quedar años hablando, muy interesante. La ñapa, Doc, una preguntita que nos han hecho y es, en las propiedades horizontales, ¿ya pueden los mensajeros llegar nuevamente hasta la puerta del apartamento para entregar el domicilio o eso sigue restringido? En este momento, digamos que no hay normatividad que modifique, reforme lo que estaba en forma previa frente a esa restricción. Sin embargo, como los protocolos de bioseguridad se han ido adaptando de acuerdo a los aforos y el ejercicio de las cosas se han ido adaptando de acuerdo a las realidades, depende mucho del protocolo de bioseguridad de cada propiedad horizontal. Si va a entrar, como cualquier visitante, tendría que lavado de manos, la limpieza, la desinfección, al llegar evidentemente con la protección, al llegar tendrían que guardar la distancia social, pero digamos que ya no tiene ningún sentido, ¿sí? Y las normas también se decaen o pierden su vigencia por su desuso o porque lo que les dio lugar a su nacimiento ya no tiene razón de ser. Pues no tiene sentido de que si ya podemos recibir visitas en los apartamentos, el mensajero, que simplemente su riesgo es las bolsitas y los zapatos que lleva, no pudiera subir hasta el apartamento a entregar. Sin embargo, ahí sí ya lo dejo a criterio de cada uno de las edificaciones, de los lugares donde se convive en propiedad horizontal, para que se autorregulen, y dependerá de los consejos de administración, de las asambleas y de los administradores como tal, que se tome la mejor decisión para cada una de las copropiedades en ese sentido. Pero que haya razón de ser, mire, estamos saliendo al restaurante, decir que el mensajero no puede llegar y subir, pues no le veo yo sentido a la restricción. Todo esto es de lógica. ¿Sabemos cómo funciona el virus? Pongámosle lógica y vacunémonos. ¿Sabemos que la vacunación va a ayudar a reactivarnos? Vacunémonos. ¿Sabemos que más de 14 días nos dio el virus? Pues no pidamos pruebas para después de 14 días. ¿Sabemos que si salimos de paseo aumentamos los riesgos para ser transmisores después del paseo? Pues quedémonos en aislamiento. ¿Sabemos que el riesgo del de los domicilios que suba a la copropiedad no es mayor? Pues no lo pongamos y quitémosle, o sea, papistas para una cosa y para otras hagamos lo que queramos, no, coherencia, por favor. Espero que hayas disfrutado esta entrevista con el doctor Iván Sinesio Gómez Morat. Nos vemos en una próxima clase del curso y mientras tanto no olvides suscribirte al canal, darle me gusta, compartirlo en redes y seguir viendo estos videos que te dejo por acá.